Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar del temazo, las vacunas anti-COVID-19. Gran descubrimiento de la época, muy necesario y casi fundamental, único para terminar con esta pandemia terrorífica. Para este tema he invitado a mi colega y amigo, el doctor Alberto Álvarez, médico psicoanalista, psiquiatra, me olvido del título de psiquiatra, alguna vez especialista de niños y adolescentes, actualmente adultos, y un gran tipo, muy serio, muy trabajador y con buen humor. Esa es una cosa que hablábamos en el programa pasado. Quiere decir que este hombre tiene buen amor. Hablábamos del buen humor relacionado con el buen amor. Tal cual les dije, el tema de las vacunas realmente que tendría que ser un placer por distintos temas, comunicaciones, dislates, han creado un estado de estrés en mucha población que ahora está disminuyendo, pero es como que nos tienen a los saltos. Y si te tienen a los saltos, uno tiene que estar tranquilo para esperar una solución tranquilo, con felicidad, con amor, evidentemente con esperanza. Evidentemente no ha sucedido así por distintos factores de público conocimiento y realmente igualmente la vacuna está aquí con nosotros. Luego de la pausa vamos al encuentro con nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Álvarez. Tal cual les dije, acá estoy con el querido Alberto Álvarez, doctor Alberto Álvarez, médico, psicoanalista, psiquiatra, alguna vez especialista en niños, adolescentes, drogadicciones. Bueno, como verán, es muy abarcativo el espectro de doctor Alberto Álvarez, porque es muy estudioso, le gusta lo que hacemos y es un gran amigo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, Luisa. Gracias por invitarme, por estar acá nuevamente en este nuevo año y por suerte con otro panorama, ¿no? Sí, La verdad que hace un año yo decía, pensaba, se nos cayó el mundo que creíamos que había cosas que no iban a volver a pasar, que no iban a pasar, y que esto que estamos viviendo es una pandemia mundial que nunca ocurrió. Y me parece que al principio lo que nos asustó es que la ciencia no tenía ninguna prevención con respecto a esto y ninguna respuesta, ¿no? Pero acordate que los primeros tiempos de la cuarentena, a pesar de todo, estábamos de alguna manera con alguna esperanza. Salíamos, aunque no había vacuna cercana por lo menos, pero salíamos a aplaudir a los médicos, a los profesionales de salud, ¿no? Teníamos esa esperanza de que ese esfuerzo que ellos hacían nos iba a posibilitar poder vivir. Después eso se terminó. Empezamos en un descreimiento, porque me parece que los sujetos humanos nos manejamos mucho con creencias y con increencias, que van y vienen todo el tiempo. Bueno, ahora estamos en una nueva creencia. Surgieron las vacunas, las tan esperadas vacunas. ¿Cuántos meses estuvimos pensando que ya estaban, que ya estaban, que ya venían? Bueno, al final llegaron. bueno, sí, llegaron las vacunas,
Pero en esto de las creencias o no creencias que decías vos, y estoy totalmente de acuerdo con vos que el 19 de marzo, cuando se declara la cuarentena el año pasado, se nos cayó el mundo a muchos. A otros no, porque hubo negaciones, renegaciones, hubo distintos mecanismos de defensa. Uno parecía que la cuarentena era un mes, 2 meses, que iba a haber algún remedio contra el COVID, remedio, que están apareciendo ahora en Israel los remedios. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver. Contra el COVID, porque todo es sintomático hasta ahora, Así ¿no? es. Salvo el suero de caballo y estas cosas que Sí, no siempre sé qué. surgieron, durante la pandemia fueron surgiendo diversos, Antivirales. claro, pero nada fue realmente efectivo para todos, algunos mejoraron, otros no, depende de tantas cosas que se desconocen. Me parece que ese es el golpe más fuerte para nosotros y para la ciencia, que esta partícula inerte, porque es una partícula inerte, que cuando entra en contacto con algún fluido nuestro, toma vida y se nos mete adentro. Qué interesante, cómo inerte un virus. Inerte es lo que dicen los científicos, que no es una partícula viva. Este virus es inerte. O sea, es un virus que si no entra en contacto con algo viviente, no tiene vida, ¿no? Toma Mira, vida a través del contacto con nuestros fluidos, con nuestro cuerpo y empieza a reproducirse y nos invade. Y eso me parece que es lo que genera una cuestión tan terrible de miedo, siniestra, porque puede aparecerse en cualquier circunstancia, ¿no? no, es de alta contagiosidad. Ahora, igualmente el tema de las vacunas están mucho más rápidas que otras Pero épocas. ahí la verdad que le tenemos que agradecer al avance tecnológico de nuestra era, porque esto hubiera sido imposible hace 10 años, 15 años, 20 años. Realmente la tecnología que tenemos en el mundo, no disponible a todos, pero que la tenemos, realmente de avanzada para haber hecho una vacuna tan complicada en tan poco tiempo, a pesar de que nos desesperábamos porque fuera mucho antes, pero fue en un tiempo récord. Tiempo récord la vacuna. Ahora, ¿es eficaz o no es eficaz? Porque hay Bueno, yo muchos creo que depende de rumores, muchas hay cosas, ¿no? muchas cosas, la gente, incluso los científicos, no tienen todos la misma idea o las mismas hipótesis. Entonces nos bombardean a los pobres ciudadanos comunes, como nosotros, que realmente somos comunes, porque somos médicos, psicoanalistas, nos ocupamos de otro nivel de la lógica y del pensamiento, y realmente nos ametralla con distintos síntomas. Cualquier síntoma ya era COVID, todo era un bombardeo, aparecían estas cosas, las otras, no apareció una solución. Realmente creo que, bueno, Pero bueno, es así, la ciencia, querramos o no querramos, es así y así avanza. Insisto, estamos en un tiempo real de la ciencia, está avanzando y nosotros nos vamos enterando de los errores y de los cambios el error es nuestro, que hemos creído en que la ciencia era infalible y no es así. Puede descubrir algo después de muchos errores, de mucho trabajo, de ir por caminos que no van y después descubrir otros que sí. Hay muchos que se han descubierto de casualidad. Vos te acordás cómo se descubrió el carbono, que fue a través de un sueño. Entonces, no todo es científicamente comprobable y científicamente investigado. Hay cosas que son del azar, ¿no? Y bueno, pero llegamos a un punto en que tenemos varias vacunas con diferentes bueno, acá posibilidades. vamos a discutir un poco el tema del azar. Yo no creo en el azar. No Hay crees en el distintas azar, yo posturas. sí. Claro, por eso tenemos distintas posturas
en psicoanálisis, hay psicoanalistas que creen en el azar y algunos psicoanalistas como yo que piensan que todas las conductas están sobredeterminadas. No, Por, no creo eso. bueno, no importa, pensamos diferente. No, yo creo en la posibilidad de ese cambio por cuestiones de azar también, No, ¿viste? Las cuestiones de azar tienen que ver con encuentros, tienen que ver con diferentes posibilidades que de repente aparezcan, con situaciones Alberto, ¿vos tolerás a alguien que piense diferente a vos en este punto? eh, Desde el punto de vista psicoanalítico, yo no creo en el azar. Puede aparecer como algo fenomenológico el azar, pero cuando vos lo investigás y lo investigás profundamente, yo creo en la predeterminación sintomática de la que hablaba Freud. pero no Realmente creo, absoluta, Luisa, yo no, en eso no creo, en lo absoluto no creo más. La sí, verdad que no creo más. bueno, será parte de tu experiencia. Yo creo que hay que laburar mucho, en profundidad, en profundidad, porque vos fíjate que hay gente que le dice el azar, lo somático no lo toma, esto no lo toma. ¿De qué trata el psicoanálisis? No, el De eso, psicoanálisis. ¿eh? No, no estoy hablando de eso. Digo que en la vida hay encuentros y situaciones que dependen en parte del azar, tampoco de todo, dependen en parte. Para mí no. La ciencia, pero la ciencia también, acordad, yo insisto hay varios ejemplos, pero el sueño ese que tuvo el que, no me recuerdo cómo se llama, que descubrió el carbono, está bien, él estaba trabajando y obsesionado en eso y tuvo un sueño. Eso no es azaroso, pero no es la investigación científica a la cual nosotros estamos acostumbrados. Fue un sueño el que se lo reveló, fue su inconsciente, ¿no? Y él estaba Claro. dispuesto a escuchar eso. Ahí creo que estamos de acuerdo. Ah, te das cuenta que te das la vuelta, Albertito, y estás de acuerdo. Bueno, en eso estamos de acuerdo, por supuesto, pero a veces, viste, el inconsciente también, si vos no estás muy atento, El psicoanalista nunca puede jubilarse. Nunca. Si deja de investigar en profundidad, tiene que retirarse. Y a veces no tenés ganas de investigar en profundidad porque promueve intensísimas resistencias en el paciente. Y como uno ya está medio cansado también, evidentemente, por ejemplo, en esta pandemia que hay una aluvión de pacientes de todos lados, aún los más intelectuales, intelectualoides, con unas resistencias de la hostia, como dicen los españoles, sí, y bueno, realmente es como remar todo el tiempo en dulce de leche. Entonces, y bueno, por ahí Freud, en ¿Por qué la guerra? Cuando a él se le hace la pregunta, ¿por qué la guerra? ¿Por qué sí. ese salvaje entusiasmo que promueve la guerra? Freud da Mm, toda una explicación bastante tibia psicoanalítica, más sociológica que psicoanalítica, y al final dice, él tenía ya 75 años, ¿no? Entonces dice, bueno, es la esencia humana, ¿no? Ya cansado de claro. tratar de Bueno, investigar y estamos, luchar a las estamos resistencias. cerca ya de la edad de Freud. Yo lo que quiero decir también en relación a eso es que después él dice, el ser humano es el lobo del semejante, ¿no? Es de lo cual tenemos que cuidarnos de la relación con el semejante y del malestar en nuestro cuerpo, que eso es lo que predominó en todo este año y que todavía predomina. El cuerpo ha tomado una relevancia tan real Es que cierto, es lo que nos ha asustado tanto, es ¿no? verdad. Aparte, cualquier síntoma era COVID. O Así es es, todavía sigue siendo, todavía sigue siendo, te lo como puedo decir.
adormecidos por el COVID, se nos ha metido en los intersticios neuronales y realmente somos todos hipocondríacos y todo es COVID. No, 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 hay Bueno, angina. bueno, hay algo, Luisa, hay algo que te quiero comentar, a ver Dale. qué decís vos. ¿Te acordás que el primer nombre del COVID no era COVID, sino que era corona? Sí, yo le decía coronavirus y mis televidentes se enojaron, pues yo le decía el virus coronado. Pero me parece que ha sido importante también para entender ciertas cosas que pasaron, porque ¿quién no quiere tener una corona? Claro, ¿no? Decime vos, Ya ¿quién lo no quiere tener una corona? ¿Eh? intenté. Entonces el inconsciente y con ese nombre me parece que el que no estuvo atento a eso, Pero vos sabés, habrá pasado Alberto, mal. que muchos televidentes se enojaron conmigo, porque yo al principio decía coronavirus. Por supuesto, Y y sí, entonces yo decía me después, parece que... el virus coronado, ¿no? Exacto. Y entonces, Sí. pero usted le da un lugar al virus, es el que tiene, es la Claro. El incertidumbre asunto es que te que no le enfrenta. demos en nosotros ese lugar de que el virus nos corone, ¿no? Esa es la cuestión. No, Esa es la no, cuestión y eso es lo que, con el cambio después a COVID, que es una sigla científica, se ha perdido. Pero pero mira, acordate que al principio, especialmente cuando oíamos las noticias de Europa, el corona era equivalente a la muerte. Entonces sí, había que trabajar mucho eso, ¿no? sí, claro. Y otra cosa que pensé que había que trabajar, que hay que sacar una experiencia de esta pandemia horrorosa, es la supervisión de la investigación de los distintos laboratorios. ¿Quién puede supervisión de las distintas investigaciones de los distintos laboratorios? Sí, Porque se escapan cosas, genomas, esto, lo otro. ¿Se escapan o no se escapan? ¿Se buscan o no se buscan? Es decir, que si se escapan, y yo pienso en el azar, como recién nos entretuvimos peleando un rato, realmente hay una producción matemática del inconsciente que se objetiva en conductas estrictas. Lo que pasa es que hay que tener la paciencia, las ganas de investigar, ¿no es cierto? Y no es solamente en la Argentina que por suerte el psicoanálisis abunda en relación a otros países, sino también que no sé qué estamos transmitiendo nosotros a nivel psicoanalítico, los mayores, porque ya somos los mayores nosotros. Ahora somos los maestros y realmente hay tantas terapias alternativas saltando por ahí. El otro día me enteré de una que se llama metamorfosis corporal. que yo creo que es lo mismo que esta cuestión de la creencia, porque la creencia tiene que ver con la ciencia, ¿no? En la ciencia hay un sujeto de la creencia que está dividido. Diríamos, de alguna forma la ciencia nos ha hecho creer que sabe todo. La concretización de eso es Google, diríamos. En Google nosotros podemos saber absolutamente todo. Y eso no es así, es falso, pero nos ha dado esa creencia. Ahora, casi como una religión. Y aunque no creamos en Dios, pero a veces nos transformamos o las masas se transforman en creyentes de eso, de la ciencia, de la Bueno, sabiduría. pero para un poco, vos mismo decías que realmente gracias a la avanzada de la ciencia estamos ya con todas las vacunas. Hay Sí, 100 laboratorios fabricando distintas vacunas y son todas buenas, parece. sí, Es sí, 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 sí. decir, pero nos han metido tanto miedo. Yo voy a otra cosa.
Voy a algunos medios de comunicación que han sembrado tanto miedo, tanto algunos médicos, científicos, investigadores, etcétera, han metido tanta miedo frente a la incertidumbre con certezas que eran malas, desacertadas, que realmente el ciudadano cayó en un estado de desazón y de estrés que realmente quiero ver cómo lo vamos a remover. El estrés postraumático que ha significado las distintas comunicaciones y todas contradictorias. Vos acordate que el esquizofrénico tiene una madre esquizofrenizante, una madre contradictoria, padres contradictorios. Y nosotros nos habremos vuelto todos esquizofrénicos. No. Pero sin embargo, tenemos más miedo, la gente está más irritable por miedo, todo es coronavirus, todo es esto, la vacuna me mata, la vacuna me salva. Es Bueno, decir, esas que son las creencias, lamentablemente son las creencias que claro, también son pero producto de también la muchen ciencia por los medios de comunicación y por los videos de las científicos que fake hablan news. así también son producto de la ciencia que ellos tanto adoran y tanto investigan, porque la ciencia produce las creencias y las increencias y las contracreencias. Por eso surgieron los antivacunas o la gente que dice que la Tierra no es plana, no es, perdón, es plana, no es redonda, yo ya estoy confundido en eso, o los que no creen en el virus, bueno, son producto de esas pequeñas religiones que han partido a través de esa creencia en que la ciencia es infalible, ¿no? Así como las Yo otras creo, religiones yo tecnológicas. no creo que sea infalible, pero realmente la rapidez y la eficacia con que han fabricado estas distintas vacunas es realmente respetable y no es. Hay un avance que es impresionante y que no hubo antes. Pero esto no es no, perdón, Alberto, esto no es una creencia. Esto es una realidad. La tenés acá. Vos ya te diste las dos vacunas. Yo ya me di las dos vacunas y aún, y así aún me cuido, tengo miedo porque sé que todavía me faltan 20 días para tener todos los anticuerpos. Entonces, viste, uno ha pasado por distintas situaciones de estrés. Al La- principio era por la no vacuna. Cuando llegaron las vacunas, ¿cuándo me la voy a dar? Primero una alegría y después una desazón. Entrar a los programas para pedir los turnos era algo terrible. Yo si no fuera por mi hija, que es más joven y más tecnológica, nunca lo hubiera logrado. Lo han hecho bastante complicado en algunos lugares y la verdad que, bueno, yo agradezco de todas formas porque me pude vacunar y ya hace en febrero la primera dosis, ahora a fines de febrero la segunda dosis y estuvo todo muy organizado. Lo que fue desorganizado fue la manera en llegar a esos turnos y creo que aún, por lo menos en Capital, sigue siendo Y un poco realmente desorganizado. eso estresa a la población. Tendrían que cuidarnos más a la población. La verdad que sí, la verdad que sí, esa es una falla Alberto, y ¿sabés querido, qué? Por lo que yo leo, no es una falla de aquí, en todos los países está pasando lo mismo. sí, yo tengo a mi colega de París, dice que es un desastre. Sí, exactamente. Querido Alberto, el tiempo ha terminado de este diálogo fogoso, intelectual, pasional, coincidente y disidente. Eso, me alegro, me Que la encanta. gente se quede pensando para qué lado, qué camino o inventa algún nuevo camino de pensamiento, ¿no? También, ojalá que invente algo nuevo, porque se Te necesita. agradezco tanto que estés ahí, realmente, porque es un Me colega, has es un invitado, porque es un momento amigo. muy especial para mí, para la sociedad, para nuestros oyentes, para vos también, que hoy te... La verdad que es un momento muy especial, te agradezco Muy mucho. especial, muy sensible. Muchas gracias, Alberto Álvarez.
Luego de la Bueno, pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Bueno, qué programón, ¿no es cierto? Humano, a pesar de ser de los dos médicos, psicoanalistas con grandes trayectorias, realmente todavía siguen los interrogantes, las incertidumbres, los miedos, que están a todo nivel, a pesar de que uno puede reflexionar. Lo que pasa es que uno puede reflexionar los miedos cuando tiene todos los elementos para poder pensar. Pero acá fuimos teniendo las herramientas de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y realmente cada vez uno fue acomodándose a lo poquito. Realmente este gran descubrimiento que son las vacunas, que evidentemente van a terminar con la pandemia, como han terminado con las epidemias y otra pandemia que hubo. Realmente en Israel es claro que está el 60% de personas vacunadas, con mucho éxito. En Gran Bretaña están vacunando mucho, en Estados Unidos están vacunando mucho y en otros países vacunan menos. Ya lo hablamos el tema de las diferencias socioeconómicas que realmente deberían terminar en temas de salud fundamentalmente, donde está en juego la vida y la muerte. Como ustedes verán, dos psicoanalistas de larga trayectoria, como somos el doctor Alberto Álvarez y yo, en algún punto no estuvimos de acuerdo, que fue con respecto al azar, que él piensa que existe el azar y yo creo que está predeterminado todas las conductas. La aparición de la vacuna, que es la salvación, tendría que tenernos a todos recontentos, sin miedos y sin estrés. Pero realmente, como decía Alberto, anotarse, si no tenemos una hija joven o una nieta, como en mi caso, que me anotó y estuvo ahí al pie del cañón todos los días, a cada hora averiguando, realmente lo han transformado en traumático, pudiendo ser algo paradisíaco, porque es encontrar el camino de la salvación. No nos damos cuenta de la dimensión de la pandemia, porque ya está como naturalizada. Nos vemos.